Y como te decía por ahí, pues cuando veíamos este tema de centroide, utilizamos ese par de fórmulas, ¿no? Sumatoria de área por X entre sumatoria de áreas, sumatoria de área por Y entre sumatoria de áreas. Ahora, fíjate que ahora aparece un término que parecería que es nuevo, sin embargo, pues es prácticamente lo mismo. Ese término nuevo que aparece por ahí dice centro de masa. Centro de masa. Significa que este cuerpo que tengo por ahí en la ilustración y que lo tomé del problema 9.12 del Hibbeler, nada más le cambié por ahí alguna altura. Se la cambié pues para no tener el mismo problema, ¿no? En todos los grupos. Ese cuerpo que estábamos viendo en la pantalla resulta que está hecho de un mismo material. Incluso aquí nos lo dice, ¿no? Nos lo dice de una forma un poco rimbombante. Nos dice, es un bloque sólido homogéneo. Es decir, está hecho del mismo material. Igual homos, igual no. Entonces, si yo quiero calcular dónde está el centro de un cuerpo que está hecho del mismo material, le podemos llamar centro de masa. Y para eso ocuparíamos unas fórmulas muy parecidas, nada más que probablemente le digamos X centro de masa sería igual a la sumatoria, en este caso de volumen, por distancia X entre la sumatoria de los volúmenes. Y centro de masa sería sumatoria de volumen por distancia Y entre la sumatoria de volúmenes. Y en esta ocasión también va a existir un centro de masa en Z como sumatoria de volumen por distancia Z entre la sumatoria de los volúmenes. Y prácticamente, si te das cuenta, son las mismas fórmulas, ¿no? La única diferencia es de que antes teníamos área y ahora tenemos volumen, pero son prácticamente las mismas formulitas. Y pues vamos a hacerlo, ¿no? La única diferencia, y yo creo que para eso vale la pena nuestras clases de dibujo técnico o de expresión gráfica, una gran diferencia es de que ahora tenemos tres ejes, ¿no? Tenemos el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. A veces nos causa un poquito de confusión esos ejes porque estamos acostumbrados a ver muchas cosas solamente en dos dimensiones cuando lo dibujamos, a pesar de que nuestra realidad que vivimos todos los días, pues la vivimos prácticamente en tres dimensiones. Entonces, pues bueno, yo creo que podríamos como inicio, podríamos volver a dibujar esa figura, pero en sus tres planos que convergen en ese dibujo tridimensional. Uno de esos planos podría ser el plano Z contra Y. Y en ese plano Z contra Y, yo lo que alcanzaría a ver tal vez sería una pieza, eh, otro componente y por aquí otro componente, ¿no? De hecho, lo vería con una línea sólida. Eh, Fíjate que nosotros podríamos, creo que me quedó medio feo mi dibujo, voy a tratar de repetirlo porque creo que me quedó, oh no, está bien. Bueno, fíjate, nosotros le podríamos llamar de alguna forma a estos bloques, no sé si alcanzas a ver que por aquí se distingue un bloque tipo triangular y que por acá se distingue otro bloque tipo prisma triangular y que atrás hay un bloque que es más bien un prisma rectangular. Bueno, pues a esos bloques le podríamos asignar un cierto nombre y podríamos decir que pongamos el prisma rectangular, ese que apenas si se alcanza a ver por aquí, ahí ya viene, ahí se alcanza a ver nuestro prisma rectangular, ahí está. A ese le podríamos llamar bloque A, porque es el más importante, ¿no? Después, si gustas a este bloque, a ese prisma triangular, le podríamos llamar bloque B, y a ese prisma triangular también le podríamos llamar figura C o cuerpo C. Entonces, si eso lo plasmamos en nuestro dibujo, pues por ahí podríamos también alcanzar a ver el cuerpo A, el cuerpo B, y por aquí el cuerpo C. En nuestro dibujo de dos dimensiones, ¿no? Ahora, hay otro dibujo en dos dimensiones que también podría referenciarse al plano Z, al plano Z con el plano X. En ese par de planos, pues yo lo que alcanzaría a ver tal vez sería en un mismo rectángulo, tanto la figura A, pero también la figura B, ambas las vería en ese rectángulo, y tal vez un poco sobresaliendo, alcanzaría a ver lo que es la figura C. Y
Y algo que normalmente en arquitectura le llaman planta, que serían visto desde arriba. En este caso, yo tendría hacia abajo el eje de las X y hacia la derecha el eje de las Y. Mira, y entonces si lo vemos desde arriba, pues nosotros lo que veríamos probablemente sería algo así. El cuerpo C, el cuerpo C, el cuerpo, el cuerpo A, y por acá veríamos nosotros el cuerpo B. ¿Cómo ven? ¿Sí nos seguimos o yo dibujé algo mal? No, profe, está bien. Creo que está bien, ¿no? Bueno, creo que ya lo alcanzo a ver más o menos bien. Pues probablemente alguien quisiera ponerle colores o dibujarlo, lo que sea, pero bueno, pues es ya algo un poquito secundario. Y fíjense que ahí está la importancia de nuestras materias donde nos enseñan dibujo, ¿no? Ya sea en la secundaria o en el nivel medio superior, aunque dibujemos feo, pero lo importante es que podamos entender con un dibujo. Ahora, ya que tenemos eso, pues resulta que nuestras tres fórmulas que nos van a dar el centro de la masa, en el denominador incluyen una sumatoria de volumen. Entonces, pues yo creo que vale la pena que encontremos cuánto vale ese volumen y encontremos cuál es el volumen de ese cuerpo. Ahora, para eso también en la primaria nos platican acerca de que no importa la figura del prisma. Pongamos, si yo tuviera un prisma rectangular, si yo le calculo el área a la base, si le calculo el área de esta base, la puedo multiplicar por una altura y voy a encontrar el volumen de ese prisma. Y de la misma forma, si tuviera, pongamos un prisma triangular, de la misma forma, ¿no? Si yo tengo el área de la base, puedo encontrar su volumen como área de la base por una altura h. Entonces, en este cuerpo, hecho a su vez de tres cuerpos, pues también podríamos aplicar eso, ¿no? Entonces podríamos identificar su área y multiplicarlo por un fondo para encontrar su volumen. Mira, pongamos el cuerpo A, el cuerpo A, pues no sé si tú lo alcanzas a ver de la misma forma que yo, mi cuerpo A, resulta que yo lo que alcanzo a ver es de que es un prisma en el cual esta área la podemos repetir por una cierta profundidad. Entonces, el área A, pues sería como del orden de, a ver, déjame ver, sería una base de 50 centímetros o de 0.5 por una altura de 2.10. Eso significa que su área valdría 1.05 metros cuadrados, mientras que su volumen de A habría que multiplicarlo por una profundidad. Esa profundidad sería la suma de 2 y 2 y 0.50. Es decir, multiplicarlo por 2.50. En esta ocasión nuestro volumen es de 2.625 metros cúbicos. Ahí está del cuerpo A. Ahora, el cuerpo B, fíjate que es un triángulo en donde esta área transversal se repite con cierta profundidad. Entonces, del cuerpo B, su área de la cara B sería base por altura entre 2. Si yo tengo una base que mide 1.5 y lo multiplico por una altura de 2.10, pues me da 3.15. Entre 2 me da un área de 1.575 metros cuadrados. Y ahora, si lo multiplico por un fondo que tiene 50 centímetros, mira, aquí en la parte alta lo alcanzas a ver el 50 centímetros, es decir, 0.5. Resulta que tenemos un volumen B de 0.78. 0.7875. Ahí están dos volúmenes. Fíjate que el volumen C tiene la misma geometría, ¿no? También tiene una base de 1.50 y tiene una altura de 2.10. Entonces yo creo que con esa información es más que suficiente. Como ven, sí nos queda claro que el volumen de la figura B es de 0.7875, ¿no?
Y así puedo pues, ahorrarme un renglón. Ahí está. Ahora, con esa información, pues procederemos a hacer tal vez nuestra tablita. Ya ves que, miran, yo creo que incluso vamos a aplicar esa tablita para que me quede más bonita, porque ya ven que luego el profesor dibuja re feo, ¿no? Y el profesor luego tiene unos garabatos bien feos, ¿no? Entonces vamos a pedirle aquí mejor, ¿sabe qué, señor Word? Ayúdenos a colocar una tablita, un renglón más abajo. Señor Word, ayúdenos a poner una tablita por aquí. Unos tres. Pues si nos sobra alguno, pues ahorita lo quitamos, ¿no? Vamos a dejarla así, esa tablita. Y vamos a decirle a nuestro amigo Word, mira, en la fila de hasta arriba quiero que esté sombreada porque iban a ir mis títulos. Y quiero que, bueno, que primero vamos a escribirle que toda nuestra tabla va a estar centrada. También va a estar centrada en el sentido de las yes. Ahí está. Toda nuestra tabla va a estar centrada. Entonces vamos a ponerle cuerpo, porque ya no son áreas, ya son cuerpos, ¿no? Entonces primero voy a tener un cuerpo A, un cuerpo B y un cuerpo C. Después al ladito le podría yo escribir su volumen, ¿no? Volumen. Ese volumen va a estar expresado en metros cúbicos. Al 252 me da el cubo, ¿no? Ahí está mi volumen. Luego quiero que, pues, control Z. Perdón, me equivoqué en algo. Ahí está volumen. Bueno, mi volumen de la figura A ya la tengo. Si no tienen algún inconveniente, pues es 2.625. El volumen de la figura B, si no tienen algún inconveniente, es 0.7875. Si alguien tiene algún inconveniente, sería bueno que nos dijera, ¿no? Y aquí a la última fila le puedo decir en mi diseño de tabla, ¿sabes qué? Quiero que esa última fila sea un poquito más gruesa la parte de abajo. Ahí está, porque voy a sumar. Y también me gustaría que mis letreros cabeceros que estuvieran un poquito más gruesos, ¿no? Ahí está, mi tablita. Entonces ya tengo el volumen. Ahora me hace falta incluir, pongamos, los valores de las distancias X hacia ese volumen, hacia ese centro de volumen o centro de masa, que sería la distancia X. Esa distancia en X va a estar en metros. Entonces, me hace falta la distancia X, me hace falta también la distancia Y. Y también me hace falta la distancia Z. Ahí están mis tres cabeceras. Y probablemente esa sea la parte más compleja de nuestro problema, ¿no? Encontrar la distancia X, Y, Z. Una pregunta, ¿hasta la zona de volumen tenemos algún problema? Yo sí, profe, tengo una duda. ¿Cómo sacó lo de los volúmenes? ¿Me lo podría repetir así rápido, por Sí, favor? sí. Mira, mira, ya ves que en general esas tres figuras o esos tres cuerpos son prismas. Y al ser prismas, pues resulta que si yo conozco el área de la base, mira, tal vez quedó muy robusto, déjame cambiar de plumón. Si yo conozco el área de la base, que aquí se las había dibujado de color negrito y ahora se las estoy poniendo de color verde, el área de la base multiplicada por la altura me va a dar el volumen del cuerpo. Entonces, para la figura A, lo que hicimos es de que el área de la base, no, déjame colocar otro. Mira, el área de la base, nosotros la calculamos como base por altura, esa área que ahorita te estoy dibujando de color naranja, ¿no? Base por altura sería una base de 50 centímetros por una altura de 2,10. 0.5 por 2,10 nos dio 1.05. Y luego lo multiplicamos por una profundidad de 250. Entonces, 1.05 por 2.5 de profundidad nos da el volumen de 2.625. Eso lo hicimos para nuestro cuerpo A. Para el cuerpo B, resulta que el cuerpo B es un triángulo. Entonces me doy cuenta de que esta área del triángulo como que se repite, es un prisma triangular, perdón. Esa área de prisma triangular se repite, entonces la calculo.
Ya ves que el área de un triángulo es base por altura entre 2. Si yo multiplico 1,50 por 2,10 y lo divido entre 2, voy a hacerlo otra vez. 1.57, digo no, 1.5 por 2.10 entre 2, ahí me dio 1.575. Y digamos que ya tendríamos el área de la base. Puedo multiplicarlo por una profundidad de 50 centímetros. Esos 50 centímetros están en la parte alta o están acotados en la parte alta del dibujo. Y eso es la profundidad del cuerpo B. Y si hago esa multiplicación del área por su profundidad, a mí me da de 0.7875. Ahora, ese es el cuerpo A y el cuerpo B. El cuerpo C, el cuerpo C resulta que tiene las mismas dimensiones que el cuerpo B. También tiene una base de 1,50 y una altura de 2.10. Entonces, pues digamos, dicho de otra forma, también va a tener la misma área transversal y también lo voy a multiplicar por 0.50 de fondo. Por eso puedo llegar al mismo volumen. Pero no sé si alguno de esos cuerpos te genera duda. No, ya quedó claro. Gracias. Ok. Bueno, pues entonces fíjense que nuestras tres ecuaciones nos dicen, ¿sabes qué vas a necesitar? Nuestras tres fórmulas, vas a necesitar la sumatoria del volumen en su parte inferior. Entonces, pues de una vez lo podemos obtener esta celda, ¿no? Como sumatoria de volumen. Vamos a ver si le pudiéramos escribir ahí la suma del volumen. Si yo sumo 2.625 más 2 veces 7.875, a mí esa suma me da de 4.20 metros cúbicos. Ahí está. Ahí está mi suma, ¿no? Ahora, bueno, ahora hay que llegar al centro de cada uno de esos cuerpos. Recuerda que ya no son áreas, ¿no? Ya son cuerpos. Entonces, miren, si me dan la oportunidad, voy a tomar tal vez mi plumón azul, si gustan, para el área A, para este primer cuerpo A. ¿Dónde podríamos ubicar el centro de ese cuerpo A? Pues mira, con respecto al eje de las X, es decir, al que avanza hacia abajo y hacia la izquierda, fíjate que ese cuerpo A tiene 50 centímetros de espesor. Esos 50 centímetros de espesor los podemos ver desde arriba, ¿no? En la planta. En la planta lo podríamos ver. Mira, aquí le voy a escribir que tiene 50 centímetros de espesor el cuerpo A. Entonces, ¿dónde va a estar su centro en el sentido de las X? Pues a la mitad de esos 50 centímetros. En el sentido de las X, necesito medir 0.25. Ah, y eso se lo escribo a mi tablita. 0.25. Ahora, en el sentido de las Y, ¿hacia allá va la Y? Hacia va. Puede ser que tú me digas, oiga, profesor, pero yo estoy acostumbrado desde la primaria que el sentido de las X va hacia la derecha y el sentido de las Y va hacia arriba. Bueno, pues sí, usualmente sí van así, pero fíjate por cómo está nuestro esquema tridimensional, como que nos conviene dibujarlo de esa forma, ¿no? No pasa nada, nada más, pues es cambiar un poquito nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Ahora, en el sentido de las Y, el cuerpo A, déjame te lo ilumino para que nos quede a todos más claro. El cuerpo A resulta que tiene una longitud de 2,50 en el sentido de las Y, y sería sumar estos 2 más 50. Bueno, la mitad de 2,50, pues creo que es 1.25, y ahí sería el centro en el sentido de las Y. 1.25 es la mitad de 2,50. Ok. Ahora, ese mismo cuerpo A en elevación resulta que tiene 2,10 de alto. Oiga, voy a tratar de iluminártelo aquí. Mira, esos 2,10 de alto, la mitad en Z me llevaría a una elevación de 1.05. No sé si estamos de acuerdo o no con respecto al punto A. ¿Nos estamos siguiendo? Sí, profesor, todo Sí, bien.
Sí, profe. Profesor, Sí, el de X, ¿por qué es punto 25? mira, porque en el sentido de las X, así como avanza, mira, hacia allá va el sentido de las X, ahí dice, en el sentido de las X, el cuerpo A tiene un ancho total de 50 centímetros o de 0.5 de metro. Entonces, la mitad de ese rectángulo van a ser 0.25. Mira, esas dos figuras que te acabo de iluminar, por acá están. Tiene un ancho de 50 centímetros. Entonces, la mitad serían 0.25. Ah, ok, sí, ya agarré la forma. Gracias. Ok, no, al contrario, gracias a ti que nos preguntas y que nos dejas claro, pues algo que probablemente alguien no se atrevió a preguntar, ¿no? Ahí está nuestro cuerpo A. Ahora, voy a tomar otro plumoncito que sea tal vez el verde para el cuerpo B, ¿no? El cuerpo B, mira, aquí te lo estoy iluminando en el primero de nuestros planos y nuestro cuerpo B por acá también estaría en uno segundo de nuestros planos. Y lo malo de la otra figura es de que se encima, ¿no? Pero bueno, en los dos de arriba ya está el cuerpo B. Es un prisma triangular. ¿Dónde está el centro de un triángulo si lo veo, digamos, de frente? Miren, nosotros platicamos en las sesiones anteriores de que si tenemos una base completa, el centro del triángulo va a estar ubicado a una distancia B entre 3 o B tercios, ¿no? Esta distancia va a ser B entre 3, medido a partir del ángulo recto. Igual su altura va a ser H entre 3, medido a partir del ángulo recto. Ah, pues entonces con ese mismo orden de ideas, yo podría ubicar el centro de la figura B. ¿Cuánto tiene de alto esa figura B? Ah, pues tiene 2,10. Entonces, si yo divido 2,10 entre 3, 2.10 entre 3, a mí me da de 0.7. Esa distancia de 0.70, que aquí estoy acotando, está medida sobre el eje de las zetas. Entonces, sobre el eje de las zetas le voy a escribir 0.70. Ya está. Sobre el eje de las zetas que va hacia arriba, ¿no? Ah, creo que aquí me sobra una letra. Eje de las zetas. Ahora, ese triángulo no solamente avanza hacia el eje de las zetas, sino que también avanza sobre el eje de las y's. Su base sobre el eje de las y's, mira, mide 1,50. Pero un tercio de esa base, de ese 1,50, un tercio, vale 50 centímetros. Se lo anoto aquí, 0.50 centímetros. ¡Una pregunta! ¿Esos 50 centímetros se lo puedo escribir a mi tabla? No. Tu respuesta me agrada, compañera, pero ¿por qué no? Ay, se le tiene que sumar lo anterior desde el inicio de la figura, ¿no? Ándale, lo anterior desde que empiezan mis ejes coordenados. Es decir, le tengo que sumar estos 2,50 previos, ¿no? Entonces, si yo sumo 2.50 previos más los 50 de la propia figura, voy a llegar a un valor de 3 metros. Eso sí se lo puedo escribir a mi tablita, 3.00. Bueno, gracias, compañera. Y ahora, si lo revisamos en el sentido de las X, se pone un poquito interesante. Mira, ¿por qué se pone interesante? Pues porque resulta que es un prisma. Ese prisma te lo vuelvo a dibujar por acá. Es un prisma triangular. Y resulta que en el sentido de las X, este punto se va a venir repitiendo hacia el fondo. Va a tener una línea de acción. Ese puntito que acabamos de encontrar. Si lo repetimos durante esos 50 centímetros, que es lo que mide, o 0.50 de metro, pues voy a encontrar varios puntos. Entonces, ¿cuál va a ser el centro de todo ese volumen? Pues la mitad también en esa dirección X. Ahora, vamos a ver si esa dirección X, si este dibujo en 3 dimensiones, lo pudiéramos encontrar aquí en 2 dimensiones. Ah, mira, el centroide que aquí ya tenemos 2 coordenadas, que sería la Z y la Y, lo ubicamos aquí. Y se va a repetir a lo largo de la distancia X. Entonces, el centro del centro, ¿dónde lo podemos ubicar? Pues aquí, ¿no?
Es decir, fíjate, la figura B, si la veo desde arriba, es un rectángulo. Y entonces, si la veo desde arriba, va a estar a la mitad de su desarrollo en la distancia X. ¿Cuánto mide en X? 50 centímetros. ¿La mitad? 0.25, ¿no? Entonces le pongo que mide 0.25. Si te das cuenta, ese prisma es un triángulo en el plano ZY. En ese plano es un triángulo, pero si lo veo desde arriba es un rectángulo. Entonces, con respecto al eje de las X, quedaría la mitad. Ese puede ser que sea el punto más álgido de esta ocasión, ¿no? El punto más complejo de esta ocasión. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, pues fíjense que la otra figura, la figura C, voy a tratar de dibujártela. Bueno, no te la voy a tratar de dibujar, mejor la ilumino, ¿no? Mira, yo creo que podríamos tomar este color rosita. Ese color rosita para la figura C, déjame te lo dibujo, ahí va la figura C, rosita, y la figura C vista desde arriba, la veríamos aquí. Ahí está. Quedamos hace algunos minutos que el centro de un triángulo está 1/3 de la base. La base de esa figura C, aquí está arriba, 1.50. Déjame te quito ese señalamiento para que lo veas bien. Ahí está. La base de la figura C mide 1.50. Eso significa que a partir del ángulo recto, yo voy a tener una distancia de 0.50. Y ahora, a esos 50 hay que agregarle, como nos decía hace rato la compañera, la distancia previa. ¿Qué sería lo que mide el cuerpo A? Y el cuerpo A resulta que mide otros 0.50 metros. Entonces, si yo sumo 50 más 50, voy a llegar a que la distancia sobre el eje de las X de la figura C o del cuerpo C van a ser 1 metro. En el sentido de las X. Ahora, en el sentido hacia arriba, hacia las Zetas, hacia arriba, resulta que también es un triángulo. Entonces, 1/3 de su altura, 1/3 de 2/10, me va a dar aquí 0.70 en las Zetas. Y la parte compleja viene en el sentido de las Y's. ¿Por qué te digo que compleja? Pues porque no es un triángulo. Fíjense, qué curioso, ¿no? Voy a volver a decir eso. Es complejo porque no es un triángulo. ¿Qué no se supone que los triángulos eran los difíciles? Bueno, pues no. Resulta que ahora, en el sentido de las Y's, esta figura mide 50 centímetros. Esta figura C mide 50 centímetros. Y en el sentido de las Y's, voy a tener que avanzar la mitad. Es decir, 0.25, ¿no? Sería la mitad de esa figura. ¿Por qué se vuelve compleja? Porque en realidad es un prisma triangular. Y entonces me puede engañar, me puede decir alguien, ¿que no era 1/3? Sí, sí es 1/3, pero medido cuando lo vea como triángulo, ¿no? Y cuando lo estoy viendo como triángulo, en el eje de las X y de las Z. Y esos valores ya los colocamos nosotros, los de los triángulos. Lo que nos hace falta es cuando se ve desde arriba como un rectángulo, y cuando se ve como un rectángulo mide 50 unidades o 0.50 metros. La mitad sería 0.25. Y eso me llevaría a escribir aquí 0.25. No tengo nada antes que agregar. Entonces no tengo que agregarle nada más, ¿no? Fíjense que esa parte es la más compleja. Estas 3 columnas son las más difíciles, ¿no? Ya las siguientes columnas son más sencillas, porque las siguientes columnas nada más tengo que multiplicar el volumen por la X, el volumen por la Y y el volumen por la Z, ¿no? Voy a agregarle aquí volumen por la Y, volumen por la Z. Ahí está. Si voy a multiplicar metros cúbicos por metros, pues entonces me va a quedar una cantidad en metros a la cuarta, ¿no? Alt 94 a la cuarta potencia.
Fíjense que nuestros maestros de matemáticas nos dirían, matemáticamente nosotros podemos tener n número de dimensiones. Y ahí es lo que estamos teniendo, ¿no? Estamos teniendo un metro a la cuarta potencia. Bueno, una pregunta, antes de hacer las multiplicaciones, ¿no? Yo creo que vale la pena preguntarnos a nosotros mismos, ¿sí le entendimos a estas distancias? ¿O alguna de ellas se nos complica? Todo bien, profe. Sí, pero Bueno, ahí tenemos 3 cuerpos. Bueno, pues ahora hay que hacer las multiplicaciones. Eso es nada más talacha. Arrastrar el lápiz, diría la vieja escuela. Los voy anotando los valores y si ustedes ven algún error, me lo comentan, ¿no? Ajá. Les digo, por ahí ojalá y puedan ir realizando las operaciones y si ven algún error, sería bueno que nos dijeran, ¿no? Ya ven que luego el maestro viene en otra onda y luego se equivoca. Ok, ahora, evidentemente que alguien ahí en esa tablita, si alguien ve algún error, pues que nos diga. Probablemente alguien en esa tablita nos diga, oye, profesor, ¿por qué en algunos lugares deja tantos decimales y en otros deja más? Pues habíamos dicho por ahí que 4 cifras significativas está bien. Podríamos irnos hasta 5 cifras significativas. Bueno, entonces, fíjense, si lo dejamos a 4 cifras significativas, pues este punto 25, alguien dirá que lo podríamos redondear a 3, ¿no? 1, 2, 3, 4 cifras significativas, pues este 25 ya ni siquiera juega, ¿no? Este 5 como que ya no juega y podríamos dejarlo en 3, y ahí están nuestras 4 cifras significativas. Ahora, cuando hagamos esta suma, pues aquí nos va a sobrar un 9, ¿no? Evidentemente que esto lo podremos redondear a 7, y nuestra suma va a tener 4 cifras significativas. Aquí 4 cifras significativas. Este punto 25 simplemente lo podríamos eliminar y este punto 25 también. Y nuestra suma va a quedar con 4 cifras significativas. Bueno, ahí vamos. 2.756 más 0.551 más 0.551. A mí me da esa suma 3.858. La suma previa ahí me da 5.841 y la suma previa ahí me dio 1.6407. Inclusive ahí ya está, nos estamos pasando de decimales, ¿no? De cifras significativas. Pero bueno, vamos a dejarlas. Ahora, pues resulta que nosotros dijimos que podíamos encontrar el punto X centroidal como la sumatoria del volumen por cada una de las distancias X entre la sumatoria del volumen. Que el punto Y centroidal lo podríamos encontrar como la sumatoria del volumen por cada una de las distancias Y entre la sumatoria de volumen. Y el Z, de igual forma, sumatoria de volumen por distancia Z entre la sumatoria de volumen. Entonces, como que nos conviene, como que se antoja aquí a esta tablita agregarle 2 filas más y decirle, ¿sabes qué? Pues aprovechemos tu configuración de tabla. Vamos a eliminar esta de aquí. Eliminar columna. Y
y que de una vez aquí abajito nos indique cuánto vale la X del centro de masas, cuánto vale la Y del centro de masas, y cuánto vale la Z del centro de masas. Y tendríamos que hacer una división, ¿no? La división sería 1.6407 entre 4.20, nos va a dar que la X tiene de coordenada 0.3906 metros. Eso es importante, ¿no? Nos queda en unidad de metros. Si divido metros a la cuarta entre metros al cubo, me va a quedar en metros, que es una distancia. Incluso, denme la oportunidad, síganme el juego. Ahorita vamos a agregarle otra fila para ahorita ponerla más coqueta. Pero mientras, puedo hacer la segunda división, ¿no? 5.841 entre 4.20. Ahí me dio 1.391 metros. Y la distancia Z, si yo divido 3.858 entre 4.20, ahí me dio 0.919 o 9185 metros. Bueno, entonces, ¿por qué decía que más coquetas? Pues bueno, estos como son nuestros resultados, le podemos pedir a la tablita que esos 3 resultados los ponga sombreados. En cambio, esta parte de la tabla le podemos decir, ¿sabe qué? Aquí no quiero bordes. Incluso esta parte de la tabla también, ¿no? Le podríamos decir, no quiero bordes ahí. Más bien lo que quiero es un borde grueso en la parte de abajo. Que ya es lo de menos, ¿no? No estamos dando clases de Word. Estamos dando clases de resistencia de materiales. Pero, pues siempre hay que pedirle o facilitarle las cosas a nuestro lector, ¿no? O sea, decirle que estas no queremos bordes, y en cambio de estas sí queremos todos los bordes. Ahí está. ¿Cómo ven? Ahí está nuestro ejemplo resuelto de un cuerpo tridimensional homogéneo. Un cuerpo tridimensional homogéneo de donde queremos saber dónde está su centro de masas. Probablemente tengamos esa tentación, y yo creo que es válida, de tratar de identificar dónde está ese centro de masas. Nada más que me lo permita aquí el Word. Vamos a ver, ahí ya me lo permitió. Entonces podríamos ubicar sobre el eje de las X, que va avanzando hacia abajo y hacia la izquierda, dice que me tengo que mover 0.39 unidades. Si tú recuerdas, el ancho del cuerpo A y del cuerpo B era de 0.50, lo cual significa que tengo que estar adentro de ese espesor, ¿no? Tengo que estar por adentro del cuerpo A y del cuerpo B. Ahí yo tendría una distancia en el sentido de las X de 0.39 unidades, 0.3906 en X. Ahora, sobre el eje de las Y, que el eje de las Y va avanzando hacia la derecha. Mira, aquí está el eje de las Y. Bueno, sobre el eje de las Y yo tendría que avanzar, ahí aparece en nuestra pantalla, 1.39. Ese 1.39, pues, es más que 1.25, que sería la suma de 2 y 2.50. Entonces, un poquito más del valor medio. Ahí voy avanzando. Y ahí yo tendría una distancia de 1.39. Y ahora hay que darle elevación de 0.91, que sería menos de la mitad, ¿no? Entonces, si encontráramos ese punto, tendría aquí, este punto tendría una elevación con respecto a su base de 0.91. Y ahí estaría nuestro centro de masa. Ahora, pues yo creo que tal vez sería un poquito más fácil si tuviéramos ese dibujo en 3D y lo pudiéramos rotar, ¿no? Rotar. Sí, se vería más fácilmente, pero no lo tenemos. Entonces, pues yo creo que tal vez nos podríamos conformar con ese dibujito, e imaginarnos las cosas, ¿no? Parte de nuestra formación es de que podemos imaginarnos cosas en 3 dimensiones. ¿Cómo ven? ¿Sí nos seguimos? Sí, profesor. Sí, todo bien.
Ok, ahora, ¿sí? Sí. Ok. Fíjense que este es un cuerpo homogéneo, lo cual significa que todo el cuerpo está pues lleno del mismo material. Puede ser que sea un cuerpo de aluminio, puede ser que sea un cuerpo de concreto, puede ser que sea un cuerpo de madera, pues de lo que nos lo imaginemos. Al fin y al cabo ya encontramos su centro, ¿no? Digamos que si lo tuviéramos que cargar, habría que tomarlo de ese punto y levantarlo. Bueno, alguien me va a decir, bueno, ¿y alguien para qué quiere cargar eso? Bueno, pues tú has visto que pongamos ahora la estatua de Colón, la movieron, ¿no? En el Paseo de la Reforma quitaron la estatua de Colón y van a poner la estatua de una mujer indígena, ¿no? De una cabeza de una mujer indígena. Alguien algún día tiene que encargarse de mover las cosas. Y bueno, pues sería más fácil si supiéramos dónde está su centroide. Ahí está en una pieza que ya sabemos dónde está su centroide. Y probablemente la siguiente figura, creo que vamos a decirle aquí suprimir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí viene subiendo. Ahí se nos viene apareciendo nuestro siguiente problema. Fíjate que esta otra figura sería más fácil que alguien dijera, yo sí he visto que mueven esas figuras hacia arriba y hacia abajo y que las mueven para colocarlas cerca de algún puente. De hecho, pues algo muy común en nuestra ciudad es de que tengamos pues alguna vialidad, una vialidad importante, como podría ser pues no sé, tal vez Insurgentes, y que de repente pues es necesario colocarle algún puente peatonal. Como sería muy caótico el cerrar la vialidad de Insurgentes para colocar un puente encima, pues entonces algo común que pasa es de que se coloca una estructura prefabricada encima de esa vialidad y digamos que la puedes elaborar esa estructura en algún taller y simplemente montarla, ¿no? Entonces, en la noche cierras un día la calle y montas toda la estructura tipo armadura encima de la vialidad sin tener que cerrar la vialidad para construir el puente. Nada más, pues digamos que una grúa o una serie de grúas la carga, ¿no? Y la coloca encima de una columna y otra columna, que esas sí las puedes realizar pues en el sitio, ¿no? De hecho, las tienes que realizar en el sitio, las columnas. Pero digamos que el cuerpo principal o la viga, la armadura, la podrías transportar y colocarla de un día para otro, ¿no? En la noche. Que ese puente no estaba ahí, en la noche lo colocaron. Qué interesante, ¿no? Bueno, entonces fíjense que aquí este problemita, si le hago un zoom, nos va a permitir leer qué dice. Dice, esta armadura está hecha de 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿de 7 elementos? Sí, son 7 elementos. Dice, la armadura está hecha de 7 elementos. Nos dice Hibbeler, ¿no? Por si no sabíamos contar. Cada uno de esos elementos tiene una masa por unidad de longitud de 6 kilos cada metro. Localice la posición X y Y dentro de la masa y desprecie la masa de las placas de refuerzo en los nodos. Entonces resulta que esta pieza, a alguien se le va a ocurrir amarrarla a una grúa y tal vez levantarla, ¿no? Para trasladarla del lugar. Entonces, pues sería bastante cómodo para el operador de la grúa saber dónde está el centroide. Probablemente el centroide quede en algún hueco, pero nos están pidiendo el centroide. Y nos están diciendo que cada una de estas barras tiene por peso o por densidad 6 kilogramos por cada metro de barra. Y bueno, déjenme hacer este problema un poquito más pequeño. Ahí está. Ahora, pues nosotros podríamos sacar la longitud de cada barra, ¿no? Podremos sacar la longitud de cada barra. Y para eso podemos agregar una tablita. Entonces, vamos a pedirle aquí, señor Word, ayúdenos a poner una tabla. Vamos a poner una tablita por ahí. Y entonces, en esa tablita nosotros le podríamos decir barra. Toda esa tabla la queremos que esté centrada. Le vamos a decir barra. Y como este va a ser mi cabecero, pues quiero que esa tablita esté sombreada. Y ya, órale. Entonces voy a tener varias barras. Una que se va a llamar AB
otra que se va a llamar AE, otra que se va a llamar, me voy al punto B, ¿no? Una que se va a llamar BE. Voy a pedirle aquí a nuestro amigo Word que agregue más filas. Barra AB, AE, luego desde el punto B tengo la AE, la A, la B, D, y tengo otra que va de B a C. Ya llevo 5 barras, me voy al nodo C, y ahora tendría además la CD, y nada más me hace falta una barra, que sería la DE, me parece. ¿Cómo ven? ¿Están las 7 ahí? Saben que el Gibbler nos ayudó y nos dijo, son 7 barras, no se te vaya a olvidar alguna. Creo que ahí están las 7 barras. Entonces, podríamos sacar su longitud. Longitud de la barra. Su longitud va a estar expresada en metros. Pongamos, hay algunas que son muy fáciles y muy identificables, como la barra AB tiene 3 metros de longitud, mientras que la barra AE también tiene 3 metros de longitud. Luego me voy a la barra BE, y esta no tiene 3 metros de longitud, sino que tendría el cuadrado de sus catetos, ¿no? Es decir, sería 3 al cuadrado más otros 3 al cuadrado, nos daría la raíz de 18. Es decir, 4.243 metros de longitud. Ahora, la barra BD, pues esa está fácil, tiene 3 metros de longitud. La barra BC también está fácil, tiene 3 metros de longitud. La barra CD mide lo mismo inclinada que la BE, es decir, que ya lo tengo, 4.243, mientras que la barra DE tiene 3 metros de longitud. Ahí está. Ya tengo las longitudes. Ahora, yo podría identificar cuánto carga cada una de esas barras, cuánto pesa cada una de ellas, y encontrar su punto donde podría yo concentrar su peso. Es decir, el centro de cada una de estas barras. Ahí están todas, ¿no? Bueno, ahora, antes de eso, pues tendría que identificar cuánto pesa, ¿no? ¿Cuánto es el peso de cada una de esas barras? Ya ves que el peso nos lo dieron en 6 kilos por metro. Ah, pues entonces el peso va a estar dado en kilogramos. Para encontrar cada uno de esos pesos, necesito multiplicar 3 metros por 6 kilogramos cada metro. El peso de esa barra va a ser de 18 kilos. 3 por 6, 18. El segundo también va a ser de 18, este también va a ser de 18 y este va a ser de 18. En cambio, la que tiene de longitud 4.243 por 6 me va a dar un peso de 25. Las diagonales pesan más, 25.46 kilos y 25.46 kilos. Ok, esa barra DE también pesa 18 kilos. Bueno, ahora, fíjate, alguien me va a decir, oiga, profesor, pero entonces vamos a encontrar el centroide o qué diablos vamos a encontrar. Perdón por decir qué diablos, ¿no? Pero, hay personas que escuchan algo así y despiertan, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros? No es un área, porque no nos están diciendo cuánto mide de espesor cada una de estas barras. Si nos lo dijeran, sabríamos área. Pero no estamos encontrando áreas, sino que estamos encontrando peso, o más bien alguien diría que los kilos son masas, ¿no? Masa. Entonces, pues estamos encontrando nosotros un centro de masa. Ah, pues el centro de masa, nosotros sabemos cómo calcularlo, ¿no? X va a ser igual a la sumatoria de la masa por distancia X, cada una de las masas Y por distancia XY, entre la sumatoria de las masas. El centro con respecto al eje de las Y va a ser sumatoria de las masas por distancias Y entre la suma de las masas. Y ya, nada más tenemos X y Y. Pues entonces lo aplicamos. Entonces nos hace falta la distancia X y nos hace falta la distancia Y.
a ponerle este en negritas para que sea más coqueto, esto también que sean negritas y que sean mayúsculas, para que sea más coqueto, negritas y mayúsculas y negritas. Ahí está. Estamos en la distancia X y en la distancia Y. Ahí está. Ahora, habría que ubicar eso en base a nuestro punto, nuestros ejes coordenados. Vamos a ver, yo creo que sí lo podemos hacer entre todos, ¿no? Fíjate, la barra AB, ¿dónde está su centro? Pues yo creo que en el sentido de las X estaría a 1,50, ¿no? En el sentido de las Y, ¿como a qué altura está? A 1. A ver. Mira. Déjame dibujo. Mira, aquí está el eje de las Y, aquí está el eje de las X, y ahí va. Ahí va el eje, me quedo chueco al final, pero ahí va el eje de las X, y ahí hacia arriba va el eje de las Y. Entonces resulta que el centroide de la barra AB coincide con el eje de las X. ¿Cuánto avanzo en el sentido de las Y? Nada. Nada. Entonces le puedo poner 0, ¿cómo ves? Efectivamente. Efectivamente. Bueno, entonces ahora la barra AE. El centro de la barra AE tiene una altura de 3 metros. Yo sobre el eje de las Y, yo le pondría 1,50. Avanzando en el sentido de las Y. Avanzando en el sentido de las X, como nos dice la compañera, 0. Efectivamente, ¿no? Ahora, ¿dónde estará el punto central de la barra BE? Híjole, profesor, eso como que es de geometría. Y yo soy malo para la geometría. No, eras malo, ahora ya eres bueno. Antes eras malo, ahora ya eres bueno. Entonces fíjate que este punto a la mitad de ese triángulo, pues sería, ojo, aquí hay algo importante, ¿no? Cuando hace rato nosotros teníamos triángulos y ubicábamos su centroide en 1/3 del área. Y alguien podría en esta ocasión decir, pues vamos a ponerle 1 metro y 1 metro. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto porque no tenemos un área. No estamos sacando el centroide del área del triángulo. Estamos sacando el centroide de la barra. De la barra que estamos considerando que tiene longitud, longitud de 4 metros, 4.24 metros, y que tiene un espesor de 0. Entonces, más bien quiero la coordenada de este punto. ¿Dónde va a estar? Pues a la mitad. Esta barra, si le doy yo un poquito de volumen, o mucho de volumen, déjenme dibujarla, sería un rectángulo. Entonces, ¿dónde está su centro? Pues a la mitad, ¿no? A la mitad de la longitud de la barra. Si esta es su longitud, este sería el entre 2. Ok, ¿y ese punto dónde se proyecta sobre los 3 metros? Pues yo creo que a la mitad de los 3 metros, a menos de que alguien tenga una objeción. Dicho o visto de otra forma distinta, mira, para asegurarles que es a la mitad, si nosotros tuviéramos esa pieza completa, pues diríamos que la mitad está a la mitad de 3 metros y a la mitad de 3 metros. Entonces, eso nos llevaría a escribir que el centro de esa pieza que tiene una configuración tipo rectángulo, pues su mitad estaría en 1,50, ¿no? Si alguien tiene alguna objeción, pues que nos diga, ¿no? ¿Sí nos seguimos? Sí, profe. Es que estaba comprobándolo. Sí. Ok. Bueno, pues entonces nos podemos ir a la siguiente barra, que sería la barra BD, ¿no? La barra BD, pues es simplemente vertical. Entonces, con respecto a las X, va a estar ubicado a esta distancia de 3 metros. Ahí está colocada la barra BD.
Entonces, la barra BD va a estar a una distancia X de 3 metros, mientras que va a tener una altura de 1,50, la mitad de su altura. Ahora, la barra BC, con respecto al eje de las X, habría que sumar los 3 metros previos más media barra, es decir, más 1,50, y eso nos llevaría a 4,50. Con respecto a las X. Y con respecto a las Y, pues nada. Ahora seguimos con la siguiente barra, que es la barra CD. Y la barra CD, pues resulta que de alto va a tener lo mismo que la que hace rato dibujábamos, ¿no? Va a tener 1,50 sobre el eje de las Y. De una vez se lo escribimos aquí. 1,50. Y resulta que ese punto pues, va a estar a la mitad. Entonces, si yo sumo 1,50 más 3 metros previos, pues voy a tener 4,50. Y la barra DE, sobre el eje de las X, tendría 1,50, la mitad de su longitud. Y sobre el eje de las Y, ¿cuánto le pongo sobre el eje de las Y? 3 metros. Me gusta su comentario, compañero. 3 metros. 3 metros de alto. Y esa es la parte difícil, ¿no? Esa es la parte difícil de nuestro problema. Ya lo que sigue, hacer multiplicaciones, honestamente, es muy sencillo. Nada más, pues con no equivocarnos es más que suficiente, ¿no? Lo bueno que vivimos en una época donde ya hay calculadora. Imagínense esto en la época de Newton, ¿no? El pobre Newton no tenía calculadora. Y pues tenía que aventarlo a mano, ¿no? Tenía que hacerlo a mano. Entonces, pues, era bastante terco el señor para poder hacer esto a mano. Nosotros ya nos la llevamos más campechana, más de pechito, y lo hacemos con calculadora. Control C. Profe, Sí. tengo como un problema. No Ajá. sé. Es que a mí no me convence mucho lo de la, ¿cómo se llama? La distancia de 1,50 de BE, de que es la mitad de que es 1,50, porque, por ejemplo, si lo resolviéramos, bueno, en un problema de Pitágoras, realmente, Ajá. en un problema así, siempre la tangente nos daría más larga que los catetos. Ajá, la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa. No sé si. Ándale, aquí tendríamos 3 metros, y esto mide 4,243. Sería la raíz de 3 al cuadrado y 3 al cuadrado. Ok, ahora, esa cantidad de 4,243 es lo que mide, digamos, esta pieza, 4,243. Su mitad estaría ubicado a esa mitad, ¿no? Ese 4,243 entre 2, me parece que nos va a dar algo así como 2,1215, ¿no? 12,15. Ahora, esos 2,1215 nos generarían aquí un triangulito más pequeñito. Ese triángulo más pequeñito, resulta que tendría, lo vuelvo a iluminar, ese triángulo más pequeñito tendría de hipotenusa 2,1215. Ahí está. Ahora, como mide 3 y 3, resulta que me va a generar un ángulo aquí de 45 grados y aquí también 45 grados. Ok, entonces fíjate que ese triángulo que tiene aquí un ángulo de 45 grados, nosotros podríamos calcular cuánto mide de alto este cateto. Podríamos decirle Y, o no Y, sino vamos a decirle otra letra, ¿no? H, para no confundirnos con las Y que hemos usado. H. Entonces, si quisiéramos sacar esa altura en base a la longitud de la hipotenusa y al ángulo, pues habría que buscar una relación que nos vinculara a lo que es el cateto opuesto con la hipotenusa. Y esa relación que nos vincula el cateto opuesto con la hipotenusa, me parece que es el seno. Seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Nosotros conocemos la hipotenusa y el ángulo, entonces nuestro cateto opuesto sería hipotenusa por el seno de alfa. En este caso, nuestro cateto opuesto se llama H y la hipotenusa mide 2,1215
por el seno de 45 grados. Apenas si apareció el seno de 45 grados. Entonces, si hago esa operación de multiplicar 2.1215 por el seno de 45, no sé cuánto les da. 1.50. Ándale, esa sería la altura. Esa sería la altura, que sería la mitad de 3 metros, h. Y ahora, si queremos sacar la base, pues, perdón por la nube que les voy a agregar aquí, pero si quisiéramos sacar la base, nosotros tendríamos que encontrar el coseno. Coseno de alfa es igual a esta base. Le voy a llamar base B. Le voy a llamar B, que sería igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, lo cual me relacionaría la B contra 2.1215, igual al coseno de 45. Y entonces esta B resulta que sería la multiplicación de 2.1215 por el coseno de 45. Y también nos da 1.5. Que ese 1.50 sería lo que mide la base del triángulo pequeñito, ¿no? Y si yo sumo estos 1.50 más los 1.50 previos que argumentábamos, pues ya nos dan los 3. Pero no sé si te acabo de convencer o no. Sí, profe. Gracias. Bueno. Ahora, probablemente, déjeme, ¿cómo le podríamos hacer? Miren, aquí. Deme un segundito, déjeme dejar de compartir esta pantalla. Prendo tantito mi video. Miren, aquí tengo un cargado. Tengo mi celular. Tengo mi celular y... O esta, no va a ser más gráfico con esta. Miren, tengo por aquí un dispositivo, ¿no? Entonces, fíjense que su centro, pues todos lo podemos ubicar aquí a la mitad, ¿no? En el punto medio. Incluso si la inclino, sigue estando en el mismo lugar el centro. Le puedo inclinar para un lado o la puedo inclinar para el otro. El centro sigue estando en el mismo lugar. Creo que esta es un poquito más ligera y me va a permitir mostrárselos mejor. Miren, ahí me estoy apoyando en el centro. La puedo inclinar hacia uno de los lados y sigo apoyándome en el centro. O la puedo apoyar hacia el otro de los lados. Ahí con un poquito de dificultades, pero me sigo apoyando en el mismo punto, en el mismo centro. ¿Y hacia dónde va mi comentario? Déjenme compartirles otra vuelta mi pantalla. Compartir pantalla. Que estas barras inclinadas, ahí ya están viendo la barra inclinada, esa barra inclinada mide 4.243 y su punto medio está ubicado a una distancia que vale 2.1215. Incluso si la inclino, su punto central va a estar en el mismo lugar. Nada más que, como decía nuestro compañero, esa hipotenusa ahora va a estar inclinada y me va a provocar una proyección sobre el eje de las X, sobre el eje de las Y. Bueno. Esa es la parte más compleja de nuestro problema, ¿no? Ya lo siguiente nada más es multiplicar cada una de las masas. Alguien me va a decir, oiga, pero es que aquí dice masa y no sé cuál. Entonces le puedo agregar una I. Para que me quede claro que es la masa I. Esa masa I le puedo decir que nuestro Word, que sí es bueno para procesar palabras, que la maneje como un subíndice y que ese subíndice esté en letra cursiva. Y entonces, mira, masa I por distancia XI y una masa I por una distancia YI. Y hay que hacer estas multiplicaciones. Vamos a ver. Si multiplico 18 por 1.5, a mí me dio 27. Si multiplico 18 por 0, me da 0. Si multiplico 18 por 0, me da 0. Y por 1.5 me da 27. ¿Qué unidades tendría? No serían metros. Serían kilogramos. Kilogramos punto metro o kilogramos. Sí, kilogramos punto metro. Ahí está.
Ahora, si multiplico 25.46 por 1.5 en los dos sentidos, me va a dar 38.19 y 38.19. Y si multiplico 18 por 4.5, ahí me da 81 y... Ah, caray. Era el renglón de abajo. 81. 81 y 0. Si multiplico 18 por 3, me da 54. Y 18 por 1.5, me da 27. El renglón de abajo, si multiplico 25.46 por 4.5, me da un 114.57. Y si lo hago ahora por 1.5, me da 38.19. Y el renglón de abajo, si multiplico 18 por 1.5, me parece que da 27. Y 54. No sé si yo la regué en algo, díganme y lo vemos si nos podemos poner de acuerdo en cambiar algún valor, ¿no? ¿No, profesor? Sí. Perdón, ahí volviendo a lo de la función trigonométrica, a mí a la hora de hacer esa operación me da como altura 1.37. No sé si la longitud o mi calculadora está mal, no sé. A ver, otra vez, ¿qué te dio? 1.37 de altura en la función trigonométrica. Bueno, pues vamos a pedirle, no sé si, vamos a ver, creo que esta también tiene calculadora científica. No, sí, a ver, déjame ver. Creo que aquí le puedo pedir calculadora científica. Ahí está. Fíjense, la distancia inclinada sería un 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y ese resultado sería... es cierto, creo que lo escribí mal. Esta calculadora, ¿cómo le hago para borrar? Aquí con ¿no? Sería 3 al cuadrado, 9. Ok, más otros 3 al cuadrado, igual. Ahí está, 18. 18, si a mi resultado le saco raíz, ahí está, me da 4.24, 24.26.4, ¿no? Voy a escribirlo por aquí. 4.2464. Se me perdió mi calculadora. Ahí está. Ahora, ese valor lo divido entre 2. Entre 2. Y ese nos da de aquí. Nada más le voy a ponerle un poquito más de decimales. Ahí aparece 2.1213. 2.12132. 2.12132. Ahí nos estamos siguiendo. Y la operación que nos menciona el compañero que le da otro valor es multiplicando ese valor de 2.1213 por el seno. A ver, vamos a ver. Vamos a decirle que aquí, por el seno, ¿para la altura o para la base, compañero? Para la altura, bueno, es lo mismo, ¿no? Sí, ajá. Vamos a utilizar por el seno de 45. No, pero bien. Vamos a ver si aquí. Clear. Vamos a decirle. Seno de 45 grados. Clear. La bronca es cómo declararle el valor, ¿no? A esta calculadora. Seno, ahí está. Seno de 45.7071. Ahora, ese resultado, .7071, si lo multiplico por 2.12132, igual. Ahí está. Seno de 45 por 2.12, 12, algo así. Mira, me da el 1.5. No sé si Ha de tener otra función mi calculadora, ahorita la checo. Gracias, profe. Puede ser que esté en radianes o puede ser que esté en grados sexagesimales, en grados centesimales. Ay, perdón. Bueno,
Ya ven que en nuestras calculadoras hay una forma en la que mide 360 grados, hay otra forma que mide 2pi radianes y hay otra forma que mide 400 grados, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo tengamos nuestra calculadora, es lo que mide una circunferencia en grados. Bueno, entonces creo que a los demás sí les dio el valor, ¿no? Pregunta. ¿Esas multiplicaciones nos dieron lo mismo? Sí, profe. Bueno, vamos a confiar en que nos dieron lo mismo y que podemos sacar la X centro de masa y la Y centro de masa. Negritas. Y para poder sacar esos valores necesitamos hacer una suma, ¿no? Vamos a decirle a nuestro lector que aquí queremos que caigan las sumas. Y pues hay que sumar esos valores. Y aquí también queremos sumar esos valores. Ajá. Vamos a decirle a nuestro lector que queremos aquí una línea inferior que nos dé la idea de que es una suma. Y si sumamos esos valores, me parece que nos va a dar, vamos a verlo. Vamos a ver. Ya que sacamos la calculadora, pues hay que usarla, ¿no? Aunque sea torpe yo para usarla, vamos a ver si la podemos usar. 27 más 0 más 38.19 más 54 más 81 más 114.57 más 27. A mí me dio, espero que lo haya hecho bien, 341.76. 341.76. Vamos a hacer la misma. Vamos a hacer, gracias, la misma operación, pero ahora con las yes. Si sumamos 0 más 27 más 38.19 más 27 más 0 más 38.19 más 54, a mí me dio 184.38. 184.38. Ahora, ese valor, 184.38, hay que dividirlo entre algo que todavía no tenemos, que sería la sumatoria de las... La sumatoria de las longitudes no me sirve de nada, más bien lo que necesito es la sumatoria de las masas. La sumatoria de lo que pesa cada barra, ¿no? Entonces, si yo sumo 18 más 18 más 25.46 más 18 más 18 más 25.46 más 18, no sé si a ustedes les dio 140. Sí, profe. Ok, nos da aquí 140.92. Y ahora habría que hacer la división, ¿no? Bueno, si nosotros dividimos clear 341.76 entre 140.92, pues nos da 2.425. Y si lo hacemos con el eje de las yes, 184.38 entre 140.92 nos va a dar 1.3084, 308. Ahí están nuestros puntos coordenados. Vamos a ponerlos para que resalten, ¿no? De colorcito naranja. Y probablemente vamos a decirle aquí a nuestro lector que estas celdas no las queremos con borde y solamente queremos estas dos con borde. Bueno, no quedó como yo quería, pero ya quedó. No, más bien es el zoom que tenemos. Ahí está. Me parece que ahí ya se debe de ver. Ahí ya se ve con cierta profundidad. Bueno, si ustedes me lo permiten,
yo creo que puedo borrar esta nubecita. Y estos ángulos. Y podríamos ubicar nuestro centroide. ¿Dónde está el centroide de esa figura hueca? Porque al fin y al cabo, pues una armadura es una figura hueca. Ahí lo que nos está diciendo es de que nuestro centroide lo vamos a encontrar en 2.42 sobre el eje de las X. Ahí va mi centroide. Y con una altura de 1.30, un poquito menos de la mitad. Entonces, vamos por aquí. Ahí quedaría nuestro centro en el aire de esta figura o de esta armadura, ¿no? Con respecto a la elevación tendría 1.308. Con respecto a la distancia en el sentido de las X, tendría una distancia de 2.425. Queda en el aire, significa que en ese tablero podríamos sujetar nuestra armadura, ¿no? En ese hueco. Como una dona o como una llanta, que su centroide queda en una parte hueca. Y pues ya está. Parecería que esta armadura sería más sencilla, y pues no está tan sencilla, ¿no? También nos hizo dudar como nuestro problema en 3 dimensiones. Entonces, de repente hay gente que dice, es que las 3 dimensiones está más difícil. Pues no siempre, ¿no? A veces las dos también nos pueden hacer dudar. Entonces, pues como ven, digamos que ahora nuestro centroide cambió de nombre. Es como el místico y el carístico, ¿no? Creo que se llaman así, van cambiando de nombre. O como mi amigo que se llamaba Carlos y ahora dice que se llama Charlie. Bueno, pues este centroide que aplicábamos para áreas, pues también lo podemos aplicar con volúmenes o también lo podemos aplicar con masas. Es al fin y al cabo la misma ecuación, ¿no? Si la analizas bien, lo único que cambia es cuando se llamaba centroide era con áreas, y si le ponemos masa o si le ponemos volumen, pues puede ser que cambie un poquito el título. Miren, nada más como para cerrar nuestra sesión, me gustaría que tú vieras que también se puede aplicar en otro lugar. Mira, así como lo hicimos con masas, también lo podríamos aplicar con pesos. En lugar de poner sumatoria de masas por X o sumatoria de masas por Y, le podríamos poner aquí sumatoria de pesos. Y eso nos permitiría ocuparlo. Vamos a ver. Déjame te muestro algún ejemplo donde lo podríamos usar así. Mira con esto. Fíjate que aquí nos dice, hay una máquina o localiza el centro de masa para un embalse. Una máquina, ¿no? En sentido sencillo. Una máquina, y resulta que cada una de las piezas o componentes de esa máquina tiene un peso distinto. Pues nosotros también podríamos identificar dónde está el centro de masas para esta pieza. O también lo podríamos hacer en una losa. Las cargas más importantes de un piso de un taller son causadas por estas máquinas, ¿no? Entonces, pues este problema es muy parecido a uno que creo que ya realizamos, donde teníamos carga en columnas, ¿no? Y pues si te das cuenta es prácticamente el mismo concepto, ¿no? Ubicar una distancia X, ubicar una distancia Y concentrar toda esa fuerza en un solo punto. Llámese un área, o llámese un volumen, o le puedo decir un peso. En este caso sería un centro de masas o un centro de gravedad. Miren, aquí algo importante. Como los gringos, como nuestros amigos, los gringos manejan como unidades las libras, para ellos las libras ya son pesos, ya no son masa. Digamos que si ellos dividen las libras entre la gravedad, les quedan slugs, y los slugs serían sus unidades de masa. Nosotros, nuestra unidad de masa son 2 kilos, o los gramos, y cuando lo pasamos a peso, nos quedan newtons. Pero ellos ya como tienen estas unidades de libra que ya son de peso, de fuerza, pues entonces le llaman centro de gravedad. Pero es en esencia el mismo problema, ¿no? Y también le podemos dar pues otra configuración volumétrica, ¿no? Bueno, ya está. Pues el día de hoy son las 2 de la tarde con 25 minutos, lo cual significa que
pues ya podemos ir a hacer otras cosas en otra materia, ¿no? Tal vez les toque la materia de historia o de arquitectura contemporánea, cosas así, y pues bueno, tendrán que llegar temprano a esa materia. De todas formas, si tienen alguna duda, pues ahorita la tratamos de aclarar.